Déjeme saludar a la querida, admirada, respetada Beatriz Aldaco, promotora cultural, escritora, columnista de Regeneración MX, a quien me da mucho gusto saludar. Beatriz, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, bien, todo bien por acá, escuchando con mucho interés la intervención de la maestra, de la doctora que estuvo hace unos minutos contigo. Y como hoy no hubo artículo en Regeneración porque tu servidora anda muy ocupada con lo de los trámites de entrega-recepción del nuevo gobierno estatal acá en Sonora, pensaba comentar en particular sobre el discurso de López Obrador. Ya he trabajado las ideas del discurso de Simón Bolívar con la conmemoración del natalicio de Simón Bolívar, pero hay unas frases que, si me permites, me gustaría leer, muy cortas, de la participación hoy del presidente en la conferencia mañanera sobre Cuba. Las tengo aquí, porque tratando de derivar un poco las ideas de la compañera anterior, no soy especialista en relaciones internacionales, pero como ciudadana veo que López Obrador cada vez más afianza esta posición de estadista con alcances no solo nacionales, sino internacionales, regionales, de América Latina, por asumir esta posición de mucha seguridad en sí mismo, de mucha convicción, de principios muy afianzados, de una gran fortaleza y de una gran confianza en que lo que él diga, disponga en su discurso con respecto a la actuación de Estados Unidos en relación a Cuba, no tendría por qué afectar las relaciones diplomáticas y comerciales y de tratados entre ambos países. Me llama mucho la atención la forma como trata esta situación de bloqueo. Dice él, hay una situación, como todos sabemos, delicada en Cuba, porque ellos están padeciendo de un bloqueo, algo que yo considero inhumano, porque es una medida extrema, y esto me apasiona la comparación. Es como una acción medieval, es muestra medieval, es muestra de un gran atraso en política exterior. No tiene nada que ver con la fraternidad que debe haber entre los pueblos del mundo. Por ese bloqueo se les dificulta comprar alimentos, víveres, medicamentos, oxígeno. Se les afectó una planta de producción de oxígeno para atender enfermos. Y bueno, ya luego después habla de la reunión de las Naciones Unidas y de cómo solo la mayoría votó a favor de la propuesta de López Obrador. Eso por un lado, Vicente, no sé si pueda pasar al siguiente punto. Sí, claro que sí, mi querida Beatriz, porque hablas de un curso de seguridad en sí mismo que creo que nos debe de dar seguridad como nación, como patria, como país. Si el mandatario cree en sí mismo y se atreve, pues nosotros qué pretexto le ponemos para no atrevernos. Así No, es. solamente pienso. Sí, sí, por ese lado va, ¿no? Él se arriesga, pero se arriesga con mucho aplomo y con mucha seguridad y con mucha razón en lo que dice, porque lo que dice, lo que acabo de leer, que dijo hoy por la mañana, pues es incuestionable. O sea, ¿cómo rebatir este principio de respeto hacia los pueblos, de soberanía de los pueblos? ¿Cómo rebatir este principio de fraternidad entre los pueblos, de repudiar el bloqueo, de ver cómo pueden estar en riesgo las vidas de muchos cubanos a partir de que se continúa con esta práctica de bloqueo, aún en las circunstancias tan graves y tan delicadas de la pandemia? Y cómo no ver
el papel que ha tenido Cuba, que Cuba tuvo desde el principio de la pandemia, cuando van a Europa los cubanos a ayudar, van a Italia, vienen a México y a otros países a apoyar, y que se les trate de esa manera, independientemente del gobierno, de que se esté de acuerdo o no con el gobierno cubano. Estamos de acuerdo en que el bienestar de los cubanos es merecido y es razonable y es deseable, y forma parte de los 3 principios de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad, que tanto pregona López Obrador en sus discursos. Eso por un lado. Por otro lado, a reserva de seguirlo, si gustas, comentando, me quería referir también por lo que mencionaste hace un rato, que leíste hace un rato, de las notas sobre el Poder Judicial y las dificultades que hay para remontar todos estos obstáculos para que se haga justicia. Pues con mayor razón, y lo dijiste al final, con mayor razón, el instrumento de democracia participativa de la consulta popular se vuelve cada vez más imperativo. Mientras López Obrador propuso y lucha por que se quite el fuero presidencial, y está desde antes de que tomara posesión, desde la campaña, proponiendo la revocación de mandato, y lo está cumpliendo. Hay personajillos de la política, como ciertos gobernadores y otros, que con desesperación se amparan porque saben que mediante esa herramienta, mediante ese procedimiento, van a salir impunes, o van a evitar el juicio. De ahí que más que nunca la reforma, la consulta ciudadana y la reforma que hoy también reiteró el presidente que se iba a presentar próximamente, la reforma del Poder Judicial, son necesarias. O sea, si queremos avanzar, no podemos pensar que una reforma del Poder Judicial sea frenada en México. Es lo que sigue, es el imperativo natural, porque lo estamos viendo. El poder Ejecutivo se está de alguna manera purificando, limpiando, erradicando viejas prácticas, en el Congreso de la Unión también, pero el gran pendiente y el gran problema es el Poder Judicial. Y viene la reforma, les guste o no, ya lo dijo hoy de nuevo el presidente. Fíjate, Beatriz, que en ese sentido estoy leyendo a Nancy Flores, a nuestra colega periodista de la revista Contralínea, a quien también admiramos y respetamos, y dice: porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben y tenemos derecho a la verdad, hay que decir que sí en la consulta popular del 1 de agosto para enjuiciar a los expresidentes. Mencionabas la consulta popular. Perdón por sacar al Vicente Serrano que llevo dentro, con alguien como tú, querida Beatriz, que eres tan propia, tan decente. Yo mucho de ser propio y decente, pero aquellos que están en contra de la consulta popular se hacen pendejos. Se hacen pendejos y quieren vernos la cara de pendejos. Porque si la consulta popular dice que se esclarezcan las decisiones de los actores políticos del pasado, ahí también va incluido el presidente, ahí también va incluido Marcelo Ebrard, ahí también va incluido, todos se hacen mensos, pero saben, le tienen miedo porque tanto se ha investigado, tanto se ha espiado a Andrés Manuel López Obrador y todavía no le pueden encontrar, y creo que no le encontraremos, una situación de corrupción. Ya a esta etapa del partido, como poniéndolo en términos peloteros, por cierto, un saludo a Rubiel Durazo, que lo saludé hace unos días ahí en Hermosillo, pues ya a estas alturas del partido ya se sabe con qué se cuenta y con qué no se cuenta. Y Andrés Manuel López Obrador, en este sentido, es incorruptible. Tienen miedo los que sí tienen cola que les pisen. ¿Estarás de acuerdo? Por supuesto. Completamente de acuerdo. No le pudieron encontrar nada ni con Pegasus, o sea, ni metiéndose a la intimidad de su casa, de las conversaciones con su esposa, de las conversaciones con sus hijos. Se metieron hasta la cocina. Aquí también tengo una cocina detrás de mí. Se metieron hasta la cocina y no le pudieron encontrar nada. Entonces, por ese lado ya no es. Hoy también tuvo que
hacer uso de su derecho de réplica porque sacan que los hijos de AMLO pueden sacar cualquier cosa, ¿no? Sabemos que los periodistas que viven en su mundo de ficción y que nos lo quieren vender, de ficción malsana, ¿no? De mala película de terror, que están relacionados con el huachicol, con la venta de combustible ilegal. Pueden decir cualquier cosa, o sea, ya es la decadencia de cierto tipo de periodismo en México, que ya cualquier cosa pueden decir, ya es delirante, ya a veces con esto pues de analizar textos y rebatir es interesante, y lo voy a seguir haciendo en mi caso, pero a veces la verdad da hasta flojera porque parece que realmente han rayado en el delirio, ¿no? Ya cualquier cosa que inventen, que piensen, que quieran endilgar, la van a soltar como si fuera una verdad. Ya lo sabemos. Entonces, alguna vez AMLO mencionó esto de la decadencia, y hay un compañero que es uno de los grandes intelectuales de la 4T, Alejandro Rosado, que él habla, establece un parangón entre la decadencia del Imperio Romano y la decadencia que hemos estado viviendo a partir de la instauración de las políticas del neoliberalismo en el mundo, por supuesto no solo en México, en el mundo. Y parte de esa decadencia es el desprecio por la palabra escrita, por la palabra impresa, por la palabra dicha en los medios. Eso indica ya un estadio de decadencia, y es lo que tenemos que combatir con medios como el tuyo, como Regeneración, y otros más que pretendemos otro tipo de comunicación, otro tipo de análisis más apegado a la realidad, más sensato, más fundamentado y sin ningún tipo de interés, porque realmente, pues que nos esculquen, ¿no? No tenemos intereses, que no estamos defendiendo más que nuestro pensamiento. Oye, Beatriz, fíjate qué interesante lo que estás mencionando. Estamos buscando, pues, confrontar esa narrativa de la verdad absoluta, qué sé yo. ¿Por qué pareciera que algunos, en lugar de luchar por debatir, luchan por tener la razón, luchan por ser vistos como, perdóname, don chinguetas? ¿Por qué pareciera que la soberbia, o porque pareciera que la soberbia guía a muchos de esos que se sienten atacados cuando se les confronta o se les cuestiona? ¿O estoy equivocado, estoy exagerando, Beatriz? No, no estás exagerando. Y yo creo que esto que tú mencionas es una reproducción natural de la, ¿cómo decirlo? Aureola, mm, de la aureola de realeza que se desprendía de la investidura presidencial. Yo creo que esto hizo que quienes estaban alrededor del presidente, como muchos de estos intelectuales y muchos de estos periodistas que estaban alrededor del presidente, de alguna manera se contagiaron de esta aureola de superioridad, de arrogancia, de intocabilidad, de no ser tocados, ¿no? Entonces, están reproduciendo ese esquema, y como esto ya no tiene referentes, por lo menos en el Poder Ejecutivo, porque AMLO es otro tipo de presidente, muy distinto, que rompe con los esquemas anteriores, se sienten completamente perdidos porque ya no existe esa figura en la que veían reflejados, o que sentían que esa figura se veía reflejado en ellos y la reproducían, ¿no? O sea, el besamanos, recuerden, el besamanos del 16 de septiembre, de la toma de posesión de los presidentes, cómo era, ¿no? Era más bien más apegado a la monarquía que a una república, que a una democracia. Entonces, esos personajes, los Krause y todos estos personajes, pues emularon, ¿no? Emulaban
esa aureola de superioridad y no la pueden soltar, aun cuando el referente ya no está, no pueden desprenderse de ese referente porque les quedó en su memoria, quedó en su comportamiento y están desesperados porque ya no les funciona. Es lo que yo pienso. Se me vino a la mente eso luego de ver una imagen que es verdaderamente conmovedora para mí. No sé qué piensan ustedes. Lo veo del tuit que publicó Pedro Castillo Terrones, oficialmente presidente electo de Perú. Un hombre que, a pesar de haber sido declarado oficialmente presidente electo de su país, un profesor humilde, sigue usando sombrero. Y lo vemos a un lado del rey Felipe VI de España y escribe: tuvimos un agradable encuentro con el rey Felipe VI de España. Conversamos sobre los vínculos culturales de ambos países y sobre el fortalecimiento de nuestros lazos de amistad. Me emociona porque un hombre de sombrero, sentado al mismo nivel del, entre comillas, rey de España, eso es histórico. Y ojalá que algún día así se bajen de su ladrillito los que se sienten reyes de la verdad, altezas del intelectualismo, y entendió el que entendió, que se pongan el saco Sí. aquí, querida Beatriz. Así es, y fíjate, a mí en particular me da un enorme gusto el resultado de las elecciones en Perú. México, como en la Nueva España, México y Perú eran las grandes, en la Nueva España, eran las grandes capitales económicas y culturales donde se irradiaba, desde las cuales se irradiaba pues la cultura y el mestizaje y todo lo que ya conocemos. A mí me tocó estar en Perú, en algunas ocasiones tuve la oportunidad de ir a Perú y me tocó vivir muy de cerca toda esta secuela tan dolorosa que dejó Sendero Luminoso, por ejemplo. Recuerdo que me ponía a leer novelas y me iba a los lugares, porque todo esto generó una serie de novelas muy, muy interesante que retomaban este movimiento y todas las pérdidas humanas que hubo, la tristeza y demás. Todo lo que ha sufrido el pueblo peruano para por fin conquistar pues, al gobierno de otra manera desde la izquierda y la verdad, después de Fujimori, después de todo lo que se vino con Keiko Fujimori, que es la hija, y todos los conflictos que se generaron a partir del encarcelamiento de su padre y todo lo que se ha batallado allá, pues me parece que en estos momentos es muy representativa la posición de México y ahora con Perú. Creo que van a liderar, creo que se va a ir sumando este país al liderazgo de López Obrador, va comenzando y yo siento que se vienen tiempos muy interesantes y muy positivos a raíz de todo este movimiento. Querida Beatriz Aldaco, como siempre es un placer saludarte, qué bueno que están trabajando en el equipo de transición designado por el gobernador electo de Sonora, tanto tú como Erubiel Durazo, a quien saludé hace unos días, lo platicaba con él, tiene un alto concepto de ti y bueno, pues queda pendiente por ahí una reunioncita para comer. A él lo conozco desde hace 20 años y creo que será un deleite cuando nos sentemos a conversar en alguna oportunidad. Por lo pronto te mando un abrazo e invito a la gente para que busque lo que escribes en Suave Matria, en Regeneración MX, y que revisen tu página de Facebook, querida Beatriz. Muy bien. Muchas gracias, Vicente. A ti, como siempre, a todo tu equipo tan amable siempre y al auditorio que nos hace el favor de escucharnos y estamos aquí muy pronto, en una semana más. Claro que sí. Un abrazo, Beatriz Aldaco, Gracias, promotora, escritora y elegida por el gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo, para encargarse de la transición en temas culturales
del nuevo gobierno. Bueno.